Bien, vamos a analizar ahora un tema muy importante en cinemática, que en física en general, y que inclusive es parte fundamental de la nueva teoría como la teoría de la relatividad de Einstein, que nosotros no la vamos a estudiar, pero bueno, ustedes, aunque sea de hoy día, saben que existe, y que es el tema de los sistemas de referencia relativos, de lo que se da llamar movimiento relativo, de un cuerpo respecto a un sistema. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros hablamos que siempre necesitamos un sistema de referencia para analizar el movimiento de un cuerpo, ¿no es así? Nos dice, bueno, este cuerpo se está moviendo respecto a un sistema de referencia, ya sabemos que lo tenemos que poner, si no, no tiene sentido. Ese sistema de referencia, ¿qué características tiene que tener? Nosotros no hemos hablado mucho de eso. Dijimos, hay un sistema de referencia. Pareciera que el normal, el común, sería la Tierra, ¿no es así? En mi laboratorio, si estoy en un laboratorio, bueno, en la vida diaria, la Tierra sería un buen sistema de referencia. Pero no hemos hablado mucho más de eso. Parecería que eso es suficiente. Bueno, eso sin embargo no es así. El tema del estudio del sistema de referencia, insisto, es fácil al principio y después se puede llegar a complicar hasta desembocar en la teoría de la relatividad. Entonces, vamos a empezar nosotros muy levemente y después vamos a irlo puliendo a medida que vayamos avanzando en la materia, pero ahora yo no quiero atosigarlo con demasiados conocimientos. Ya vamos a ver algunas otras limitaciones de los sistemas de referencia, cuando veamos la parte de dinámica, pero por ahora únicamente voy a decir lo siguiente. Si yo tengo un sistema de referencia S, y si tengo un sistema de referencia S' distinto, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo describir un movimiento con dos sistemas de referencia? En principio parecería que sí. ¿Qué limitaciones tiene que tener un sistema para que sea válido la descripción del movimiento? ¿Hay una limitación o puede ser cualquiera? Bueno, vamos a ver más adelante que hay una limitación, pero por ahora lo único que voy a decir es que vamos a estudiar, en este caso, un sistema de referencia que llamo S y otro sistema de referencia que llamo S', que se están moviendo a velocidad constante uno respecto al otro. Uno con respecto al otro. ¿Ok? Eso nos va a permitir analizar cómo pasar las variables cinemáticas de un sistema de S' a S. Si conozco las de S', ¿cómo calculo las de S? Y si conozco las de S, ¿cómo calculo las de S'? Para ver si, digamos, la descripción es equivalente. Ya algo hemos visto con sistema de referencia en el tiro libre, ¿se acuerdan ustedes? El tiro vertical, cuando tengo un sistema para arriba y para abajo. En ese caso el sistema, digamos, está fijo a la Tierra, tanto que el eje Y apunta para arriba como para abajo. Cambiaban algo las variables, ¿se acuerdan ustedes? No la velocidad, no el tiempo, pero ¿qué cambiaba? Cambiaba la posición, porque cambiaba el origen y cambiaba el sentido del eje. Eso ya ustedes ven ahí como hemos cambiado un poco el sistema de referencia, en ese caso tan simple, y la descripción del movimiento era igual, en principio. Bueno, acá vamos a ver que también es igual. Ya los sistemas ahora, ¿cómo van a estar? Se van a estar moviendo uno respecto a otro a velocidad constante. Para analizar esto, aunque lo vamos a ver más adelante, en las próximas clases, cuando hagamos dinámica, yo les voy a decir a ustedes lo siguiente, quizás a lo mejor lo han experimentado. Uno tiene, cuando ve tema de física, como la física analiza la naturaleza, tiene que ser curioso y ver qué pasa con la naturaleza. Si uno no ve eso, bueno, se complica un poco la clase de física, ¿no? Pero imagínense ustedes, no sé si les ha pasado a veces, están, por ejemplo, en un tren, bueno, en Buenos Aires puede suceder, en un tren subterráneo, y están los dos trenes estacionados en la estación, digamos, ¿no? En ese momento, simultáneamente, uno por un lado y otro por el otro, pero están quietos respecto al andén, y uno está mirando, por ejemplo, al tren vecino, por alguna curiosidad que tiene, y de repente ve que se empieza a mover. Y si el movimiento es muy suave, el de uno o el otro, o sea, que la aceleración es muy pequeña, cuando arranca, apenas se empieza a mover, a veces uno no sabe si se está moviendo uno o se está moviendo la persona o el objeto que está mirando en el otro tren. Eso es muy normal. ¿Qué pasa en ese caso? Estoy diciendo que, bueno, en principio el movimiento pareciera que fuera el mismo, es un movimiento relativo, es lo mismo que, digamos, la persona se esté moviendo respecto a mí y yo esté quieto, o en realidad yo soy el que me estoy moviendo y la otra persona está quieta. El efecto es el mismo. Puede pasar a veces también con micros estacionados, por ejemplo en una estación terminal, los micros todos están apareados, por ejemplo, estacionados así, y uno está mirando también el micro de al lado, de repente empieza a moverse un micro y no sabe si es uno o es el otro, ¿sí? A mí me pasó muchas veces. Uno tiene entonces que saber para que se mueve qué tiene que hacer, tomar una referencia externa, no mirar al otro micro, sino mirar el andén u otra cosa, ¿no?
reflexionen sobre eso. Lamentablemente en estas clases virtuales es más complicado que en las clases presenciales, ¿no? Pero todos nosotros, los docentes, necesitamos que ustedes no solamente estudien de los libros, no solamente sigan mis clases o las otras clases de otros profesores, no solamente hagan problemas, sino que reflexionen y miren el mundo que nos rodea. Sin eso estamos listos, estamos liquidados. Por más que estudien no van a poder captar exactamente lo que pasa. Así que reflexionen sobre esto si a algunos les ha pasado, que ven algún movimiento y no saben si uno se está moviendo o si se está moviendo la otra persona que está mirando o el otro objeto que está mirando. ¿Sí? Lógicamente esto pasa en ciertos casos. Supongamos que uno de los micros, y eso lo vamos a ver más adelante, insisto, arranca con una cierta aceleración, o sea, el conductor arranca de golpe. Uno se va a dar cuenta que uno se está moviendo porque va a tener otros efectos que vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí la velocidad no es constante. Arrancó de golpe, digamos, o frenó de golpe, entonces uno se da cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué necesito entonces, como ustedes ven? Ya aunque sea por inspección, por analizar un poco el mundo que nos rodea. ¿Qué necesito para confundir un sistema con otro en principio? Que la velocidad sea constante de un sistema respecto al otro, ¿no? Entonces, el micro va arrancando hacia atrás despacito, digamos, y a velocidad constante. No es que pasa de velocidad cero a una gran velocidad, sino que apenas se mueve. ¿Qué implica eso? Que la aceleración es despreciable. Y entonces ustedes ahí pueden confundir a los sistemas y no saber si uno se está moviendo o se está moviendo el otro. ¿Entienden? Tiene que ser entonces, idealmente la velocidad tiene que ser constante entre un sistema y otro. ¿Ok? Insisto, si el cambio fuera abrupto, por ejemplo un subterráneo que también arranca de golpe, entonces se van a dar cuenta que uno se está moviendo. ¿Ok? Entonces, para que esos sistemas se confundan, la velocidad tiene que ser entonces, postulo que en principio estudiamos esto, la velocidad tiene que ser constante. Más adelante vamos a estudiar los sistemas que no tienen velocidad constante, pero arranquemos con esto que es lo básico. También entonces vamos a pelear un poco a lo que ustedes pueden analizar sin entrar todavía en la teoría que está acá a la derecha del pizarrón. Miremos un poco un ejemplo simple. Tengo un tren, este es el andén, y hay una persona mirando acá, ¿sí? Estamos mirando al tren, ¿sí? Pasa. Y el tren está acá y se mueve a velocidad constante. Y hay una persona dentro del tren, arriba del tren, que se levanta y mientras el tren está pasando por la estación, camina con el mismo sentido, en la misma dirección que la velocidad del tren. Esta es la velocidad, la puse en azul, la velocidad de la persona respecto al tren, y esta es la velocidad del tren en rojo. Y luego llega a un punto y retrocede. Va en sentido contrario a la velocidad del tren, como ustedes ven, la dirección es la misma. Estoy haciendo un movimiento rectilíneo para simplificar. Y la pregunta es, que lo marqué acá en verde, la persona que está en el andén, ¿cómo ve a la persona que está en el tren? O sea, ¿cómo él puede calcular o cómo ve el movimiento de la persona respecto al andén? ¿Ven ustedes? La persona respecto al andén. ¿Cómo será en cada caso? ¿Sí? Reflexionen un poco sobre eso. Vamos a suponer que el tren se mueve a 100 km por hora, por decir algo. Y la velocidad de la persona respecto al tren es de 5 km por hora, que es la velocidad normal en que uno camina, sin apurarse demasiado y tampoco ir muy lento, una velocidad normal. ¿A qué velocidad venía entonces la persona que está en el andén o la persona que está en el tren en este caso? Fíjense que el tren se mueve a 100 km por hora. La persona camina a 5 km por hora arriba del tren. Bueno, si ustedes piensan un poco me van a decir, o algunos, insisto, este es el problema de las clases virtuales, ¿no? En clase presencial podemos escuchar algunas opiniones y alguien va a decir 105. Vamos a suponer que alguien dijo 105, está bien. La persona entonces acá se va a mover a 105 km por hora. La persona, esta respecto a esta lo va a ver como que va a 105. ¿Por qué? Y porque ella va a 100. El tren va a 100, perdón, y ella va a 5 respecto al tren. Por lo tanto, parecería que se mueve más rápido, ¿no? Imagínense ustedes, si ustedes son la persona que está en el andén, el tren pasa a 100, la persona está acá, si la persona estuviera quieta, la ven a 100. A su vez la persona va avanzando, y entonces la ven más rápido, porque de un punto a otro, aparte de la distancia que recorrió el tren, la persona recorrió otra distancia más, adicional. Entonces van a ir más rápido, el desplazamiento es mayor, como ustedes ven.
se va a sumar el desplazamiento del tren más el desplazamiento de la persona. En el mismo tiempo. Entonces va a ir más rápido. ¿Se entiende? Viceversa, si la persona va, digamos, caminando hacia la cola del tren, en sentido contrario, ¿qué sería en este caso? En este caso, entonces, esto, bueno, vamos a poner acá, esto sería 95, perdón, 105, dijimos acá, 105, y esto sería entonces 95, porque va en el sentido contrario. ¿Lo analizan bien esto? Entonces, piensen. Ustedes van a ver este punto del tren que se desplazó un cierto desplazamiento en un cierto tiempo. Si la persona va caminando mientras tanto, cuando ustedes, digamos, sacan una foto, si quieren instante inicial, instante final, como se pone un delta t, digamos, no infinitésimo, sino un cierto delta t que puedan mirar, entonces la persona que hizo, además de moverse debido al movimiento del tren, caminó más. Entonces el desplazamiento de la persona, como ustedes ven, es mayor. ¿Se entiende? Si camino todo un vagón, bueno, a la distancia que recorrió el tren, ese delta t tengo que sumar la distancia del vagón. ¿Ven ustedes? Si el desplazamiento es mayor, entonces la velocidad va a ser mayor. Caso contrario, cuando voy hacia la cola del tren, es al revés. Tengo un desplazamiento del tren para allá y un desplazamiento mío inverso, entonces el desplazamiento total que ustedes ven es menor y la velocidad va a ser menor. Entonces. ¿Está claro? Esto es medio intuitivo, pero funciona en este caso. ¿Sí? Funciona bien. ¿Ok? Vayamos un poco a verlo más teóricamente. Vamos a suponer que tengo un sistema S acá, Y en función de X, y un sistema S', Y' en función de X', y este se está moviendo respecto a este a una velocidad rasta. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este está quieto? ¿No? Ahí es donde viene el problema de cuál está quieto y cuál no. Esa discusión la vamos a dejar para más adelante. Vamos a suponer que este sistema S está fijo a la Tierra, y este es un sistema que se mueve respecto a la Tierra, como en el caso de este tren. ¿Sí? Porque si no, vamos a complicarnos un poco a esta altura del partido, que no quiero hacerlo. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto es la Tierra, sistema de referencia de la Tierra, y esto es un sistema móvil respecto a la Tierra, como si fuera el tren. Este sistema móvil se mueve respecto a la Tierra, o al sistema S, con una velocidad que se llama velocidad sub A. Le voy a llamar velocidad de arrastre. ¿Arrastre qué es? La velocidad que se mueve un sistema respecto al otro. En el caso este, sería la velocidad del tren. El sistema de referencia, S' sería el tren. El sistema de referencia S sería la Tierra. Y el móvil es la persona. ¿Sí? Noten que entonces, con esta definición, ¿qué sería la velocidad de la persona? Sería la velocidad de la persona respecto al tren, ¿qué es? La velocidad respecto al sistema móvil. Y la velocidad de la persona respecto al andén es la velocidad de la persona respecto al sistema fijo. Tengo dos velocidades, ¿ven ustedes entonces? Una respecto a S' y otra respecto a S. Y la pregunta es, ¿cómo puedo calcular una sabiendo la otra? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo pasar de un sistema S' a S o viceversa? Bien. Vamos a suponer que el móvil, ya lo hice en forma general en el plano, vamos a hacer más que en esto es rectilíneo, vamos a hacer en plano para generalizar. Tengo un punto P y un punto Q. Y sin mirar el sistema móvil desde el punto de vista de S, el móvil se desplazó de P a Q. Mientras se lo está mirando, en un cierto delta T, toma un tiempo, dice, bueno, estaba en T igual a 0, estaba en P, y en T igual a un tiempo cualquiera está en Q. ¿Cuál es el desplazamiento? Delta R, como ustedes saben, es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Ese vector delta R es el vector de desplazamiento respecto al sistema S. Ahora, si hay alguien, un observador, digamos, que está en S', ¿qué desplazamiento ve en realidad? Cuando digamos, la persona o el móvil parte de P y llega a Q, mientras hizo este movimiento, el sistema S' se movió una cierta distancia, un cierto desplazamiento. ¿Por qué? Porque transcurrió el tiempo. ¿Qué desplazamiento, en un cierto delta T cualquiera, qué desplazamiento va a haber hecho el sistema de referencia? VA por delta T, o sea, la velocidad por el intervalo de tiempo me va a dar el desplazamiento que hizo el sistema. ¿Sí? ¿Y qué va a ver entonces la persona o el observador que está en S'? Que el móvil no salió de P, sino que salió de un punto P'. Fíjense que P está a esta distancia del eje, y acá está igual a la misma distancia. Al moverse el eje, el punto de partida, P, se movió de acá a acá, ¿se entiende? Imagínense ustedes lo siguiente, si ustedes están sentados acá, y el tren se mueve, y ustedes se mueven, a su vez, el asiento que estaba acá,
es decir, el punto P, que es el punto de partida, y ustedes llegan a un asiento Q, bueno, se van del asiento P al asiento Q, ¿qué pasa para ustedes? El desplazamiento es este, para la gente que está en el sistema S'. Para la gente que está en el tren, ¿qué va a pasar? Si partió de acá y llegó acá, como en ese tiempo el tren se movió un poco, en realidad va a ver que el punto de llegada no es este, sino es este, ven ustedes, ¿no? Desde el punto de vista relativo del tren. ¿Por qué? Porque el punto de partida se movió de este punto a este punto, ¿no? ¿Ven ustedes? Ustedes van a ver que la persona, el sistema dice que la persona salió de acá y llegó acá. Pero mientras tanto, si el tren se movió, ¿qué va a ver la persona que está en el tren? Va a ver que el desplazamiento es menor, ¿ven ustedes? Porque el punto de partida se movió. ¿Está claro? Tienen que pensar, reflexionar esto. Muy difícil si uno no piensa que ustedes, escuchando mis palabras nada más o leyendo el libro, puedan entenderlo. Tienen que reflexionar un poco qué pasa con el punto de partida a medida que el sistema de referencia S' se va moviendo. Entonces el punto de partida parece que estuviera acá. Se mueve hacia adelante, es cierto desplazamiento, que simplemente repito la velocidad de arrastre por delta t, y lo que ve el observador en el sistema móvil, que es este desplazamiento, delta r', como ustedes ven. Es un desplazamiento distinto. En este caso es menor, porque el móvil se mueve en la misma dirección que el sistema de referencia. Si fuera al revés sería mayor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre delta R y delta R'? Bueno, acá es una relación vectorial muy simple, como ustedes ven, delta R es igual a delta R' más BA por delta T. Entonces, simplemente suma de vectores, como ustedes ven, y si ahora delta R es, digamos, el desplazamiento, y delta T lo hago tender a cero, es tomar la derivada de esto, ¿no? No escribí todo, es el límite para delta R sobre delta T, para delta T tendiendo a cero. Entonces, haciendo eso, esto que está acá, que es la velocidad respecto al sistema S. Derivada de R respecto a T. Si hago la derivada de esto, ¿qué me va a quedar? La derivada de R' respecto de T más la velocidad de arrastre. Fíjense que, como esto es constante, simplemente queda esa derivada es BA. La derivada de BA por dt respecto al tiempo, si BA es constante, simplemente BA. Y es una constante. ¿Y esto qué es? La velocidad entonces es V y esto es V'. Entonces puedo escribir simplemente la relación final que la velocidad V, o sea, la velocidad del móvil respecto al sistema fijo, ¿a qué es igual? A la velocidad del móvil respecto al sistema móvil, de prima la llamo, al sistema S', más la velocidad de arrastre. Esto es una relación vectorial, ustedes ven en el plano. ¿Sí? Parece en el espacio también, ¿no? Yo lo hice en el plano para simplificar, más que eso no vamos a estudiar. A esta relación, que la descubrió don Galileo, se le llama justamente transformada de Galileo. ¿Sí? Fíjense ustedes que se aplica acá entonces. En este caso se aplica fácilmente, ¿por qué? Porque los vectores están en la misma dirección y solamente cambia de sentido. Entonces, ¿cómo justifico esta velocidad? ¿Cómo sería acá esta? Esto es lo que llamo entonces V, simplemente la velocidad de la persona respecto al tren. Entonces, ¿qué es? Como está en el mismo sentido, se van a sumar. ¿V' qué es? En el caso primero, entonces A. ¿Cómo calculo V? V' que sería igual. V' es 5 km por hora. Más 100 km por hora, que es la velocidad de arrastre. Ambas son positivas. Vamos a suponer que el eje va para allá. No lo hice todavía, pero cuando lo hacemos suponemos que es para allá. Entonces ambas velocidades son positivas en este caso. Y se suman. En el caso B, es decir, el caso A, el caso B, ¿qué pasa en el caso B? ¿Cómo es la velocidad del pasajero? Menos 5 km por hora. ¿Es así? ¿Por qué menos? Porque va en sentido contrario al eje de las X. Más 100 km por hora, la velocidad del tren sigue siendo positiva. Esto me da entonces, como ustedes ven, 95. Positivo. O sea que esto que hemos deducido así por inspección, o un poco pensando, es la aplicación de esta ley en el movimiento rectilíneo, que es muy fácil, como ustedes ven. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, este sistema... Hay que tomar un sistema de referencia, sería el sistema S, X, el sistema de X' estaría en cada tren, ¿ok? No habría I, porque es un sistema un movimiento rectilíneo entonces solamente uso la fórmula esta en vez de ser vectorial, simplemente es escalar, ¿no? ¿Ok? Bien. De esta manera entonces, simplemente todo lo que quiero decir a esta altura del partido, no voy a abundar, insisto en esto porque es bastante complicado sobre el resto si no quieren analizarlo. Por ahora lo dejamos así, solamente me interesa que ustedes puedan manejar la ecuación de transformación de las velocidades, o sea, transformada de Galileo. ¿Ok?
Esto, digamos, se aplicó en la mecánica hasta el fines del siglo XIX, para terminar digo esto, y era una verdad. Cuando surgió otra teoría, que vamos a ver en física 2, que es la teoría electromagnética, hubo un cierto desacuerdo con esto, y bueno, hubo que modificar esta transformada de Galileo en lo que se llama transformadas de Lorentz, que dieron, digamos, nacimiento a la teoría de la relatividad, justamente por este tema. O sea, que esto que parece un tema bastante simple, en realidad trae bastantes consecuencias a la física, ¿sí? Nosotros no vamos a estudiar eso, simplemente les digo que esto es válido en lo que llamamos los límites de la física clásica, donde las velocidades involucradas tienen que ser, para que esto se cumpla, mucho menores que la de la luz. Digamos, ya con un 10% menor que la luz, ni hablar, un 20 o 30% menor, ya estamos en los límites de esta ecuación. En realidad, la nueva transformada, la transformada de Lorentz, es más general, y esto es un caso particular. No es que no sirva esto, sino que es un caso particular de esa transformada general para velocidades pequeñas. ¿Ok? Bien, vamos a ver después unos ejemplos de aplicación de esta fórmula en un par de programas.